Vamos a hacer una oración para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Espíritu de Dios, te cedemos el control absoluto y la palabra la cedemos a ti, Señor. Hoy yo declaro que esta palabra llega a nuestros espíritus y los enciende, Señor, los despierta. Hoy echamos fuera todo aquello que quiera robarse el plan de Dios, la palabra de Dios, los espíritus de distracción y los espíritus de estupor que no quieren permitir que entendamos la palabra y quieren traer confusión. Hoy yo declaro que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y declaro que esta palabra viene como espada de doble filo hasta los tuétanos, Señor, y nos enciende el espíritu. En el nombre de Jesús, oh Dios, usa mi boca para que sea tu boca, Señor. No permitas que de mi boca salga ninguna palabra, Señor, que no sea tu voluntad, tu diseño y tu mensaje para este pueblo esta mañana. Hoy nos entregamos a ti, te damos el control, te cedemos el lugar, porque el importante eres tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias. Hermanos, antes de iniciar la palabra, yo quiero aprovechar para contarles y hacerles partícipes de una visión que yo tuve, que ya se la comenté a nuestra pastora en su momento, y ella me dio la autorización de compartirla. Y además el Espíritu Santo nos va a permitir entenderla y ligarla con la palabra que tiene para nosotros. Hermanos, estaba yo en un espacio de adoración en mi casa y el Señor empezó a traerme una visión, y se las voy a comentar y luego vamos entre todos desmenuzarla y comerla. Era como un valle, lo sé porque había montañas alrededor, entonces era una planicie, y aquella planicie parecía como un campo de concentración de soldados, porque lo que habían eran soldados. Y yo podía ver que habían soldados que caminaban de aquí para allá y estaban poniéndose botas, unas botas altas por aquí, como esas grandotas, se ponían sus cascos y buscaban armaduras y iban de un lado a otro y alistaban cosas. Y antes de eso, detrás de una de las grandes montañas parecía venir una lluvia, una tormenta grande, porque yo podía ver cómo habían nubes y tronaba y estaba oscuro, como cuando realmente va a llover, y eran luces, relámpagos y todo allá detrás de la montaña. Entonces estos soldados estaban como cuando viene el aguacero, ¿verdad? Que viene el aguacero y empieza a levantar chunches, y ellos estaban apurados, tratando de ponerse sus botas, sus uniformes. Yo podía ver como un pick-up lleno de armas, hermanos, y había uno que les iba tirando las armas y ellos las comían, se las acomodaban y estaban en aquella cosa. Pero también habían unos que habían, hermanos, así, era un campo grande así como largo, y habían como sillas de playa. ¿Usted ha visto esas sillas de playa donde uno se sienta a tomar el sol? Como sillas de playa. Y estos otros soldados tenían solo el uniforme verde y estaban acostados en la silla de playa. Algunos tenían su celular, estaban viendo el teléfono, otros tenían computadoras como si trabajaran, otros leían el periódico, había otros incluso como enfermos, como si tuvieran mascarillas así. Hermanos, y ellos estaban bien tranquilos. Los otros era que corre rápido, ya va como a llover rápido. Y aquellos estaban bien tranquilos, como que no se habían dado cuenta de que pronto llovería. Había en medio unas tiendas, como decía, como unas tiendas de campaña, una silla, una tienda de campaña, una silla. En esas tiendas, hermanos, yo podía ver cómo soldados salían de las tiendas y volvían a ver la montaña y se volvían a meter. Y yo en mi espíritu podía sentir que en esas tiendas sucedían como cosas ocultas, porque ellos cerraban como para no ser vistos. Y también yo veía a un soldado que usaba un megáfono, y este soldado como que avisaba que iba a quedar, apúrense, alístense, cojan sus armas, ¿verdad? Pero el Señor me permitía escuchar como escuchaban las personas que estaban acostadas. Usted ha escuchado a veces el de los huevos que usa como un megáfono que ya no sirve. Ellos escuchaban así.
O sea, no entendían lo que estaban diciendo en el megáfono. Se escuchaba como bla, 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 bla. No se entendía. Hermanos, y entonces los demás estaban ocupados, alistándose, y los demás estaban muy tranquilos. Y hermanos, cuando empezó a llover y se vino un aguacero, pocas veces visto. Llovía mucho, era mucha agua, muchos truenos. Y entonces, cuando empezó a llover, los que estaban sentados se pararon en carrera a ponerse las botas. Y hermano, yo los veía ponerse las botas en medio de un charcal y un barrial. Los pies embarrialados, ellos se ponían la bota y la bota hasta que el agua se les salía. Y ahora sí buscaban los cascos, pero en medio del agua no se podía ver bien, se tropezaban en el barrial. Y ya no era lo mismo la preparación cuando estaba lloviendo. Hermanos, el Señor, en mi espíritu ese día me tocó de una manera, y después yo empecé a pedirle interpretación al Señor, y el Señor me decía una frase, hermanos, que se me quedó en mi cabeza, y que yo quiero que en su cabeza también el Señor la deje ahí. Y el Señor me decía: prepárense mientras las señales aún son señales. Porque la lluvia allá era una señal de la lluvia, pero había que prepararse cuando la señal aún es señal, cuando la señal no se ha convertido en aguacero, porque ya cuando es aguacero es muy difícil prepararse, hermano. Uno tiene que prepararse cuando la señal aún es solo una señal. Y hermanos, el Espíritu Santo me traía y me decía que nosotros muchas veces tenemos por menosprecio las señales del fin de los tiempos. Porque yo sé que a muchos, cuando hablamos del fin de los tiempos, dicen: ay, no hable de eso, ay, no, mejor cambie de tema, porque a mí eso me da como miedo. Yo sé que algunos incluso creemos que eso es como algo que va a pasar, pero no nos va a pasar. La venida de Cristo es algo que va a suceder, pero a veces lo tenemos por menosprecio. Y hermanos, a mí el Señor me inquietaba, y Él me decía que las señales son por amor. Las señales son misericordia. Las señales están ahí para que nos preparemos sequitos, cuando estamos sequitos, porque cuando llueve, hermanos, ya es muy difícil prepararse. Y hermanos, el Señor me decía que a veces tenemos por menosprecio las señales, porque nos decimos cosas como guerras toda la vida, ¿no? Terremotos toda la vida, eclipses, eso ha habido toda la vida. Hermano, las señales en la palabra dice que van a ser como dolores de parto, y esta simbología que el Señor utiliza es porque de quienes hemos estado embarazadas sabemos que uno tiene contracciones como de los 5 meses, se le pone una panza. De hecho tienen un nombre que ahorita no recuerdo, tienen un nombre como el apellido, la de Hamilton o no sé qué. Son unas contracciones como que, ay, se le pone una durilla a la panza, pero ya. Y entre más empieza a acercarse el periodo, empieza uno, ay Dios, ay, y no puede, a veces uno con que se ría se le da contracción, si llora le da contracción, cosas diferentes empiezan. Y cuando ya es el día del parto, aquellas contracciones empiezan a aumentar. Pase, hermano, adelante. Dios lo bendiga, pase adelante. Yo creo que es conocido de sí. Entonces, hermano, las señales son así. Sí, es cierto que ha habido guerra siempre, es cierto que los terremotos han sido siempre, es cierto todo eso, pero como los dolores de parto irán incrementando, y cuando al Señor Jesús se le pregunta que cuándo será esto, dice que como los dolores de parto, o sea, cuando ya están incrementados. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que estamos con los dolores incrementados, que la maldad se ha aumentado, que las señales que todavía aún son señales? Y de hecho, esta palabra, este versículo que les voy a leer, yo no lo traía en mis apuntes porque el Señor me lo dio hasta anoche y yo me sorprendí. Me sorprendí porque como que es la palabra confirmada de la visión. Y está en Mateo 24:37. En Mateo 24:37. Y dice: mas en los días de Noé, así será, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta en el día en que Noé entró en el arca, y no
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermanos, esta palabra yo no la conocía, no la tenía clara, y Dios me la dio ayer, y es la visión. Como los días de Noé, cuando habían señales de un diluvio, ellos se casaban, se daban el casamiento, seguían sus vidas y sus agendas, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Hermanos, si el Señor en estos últimos meses, yo pues se los he dicho a ustedes, no lo puedo entender muy bien, pero hay algo en el tiempo y el Señor me está diciendo hace mucho, y luego yo he empezado a buscar, y ahí no soy la única, hermanos, hay otros hombres y mujeres en todo el mundo que hay algo en el Espíritu que nos está despertando, alertarnos que hay algo en el tiempo, como si estuviésemos en el último tiempo. Y la parábola de la higuera, Jesús le dice, porque a Jesús le preguntan, pero ¿cómo vamos a saber? Él dice, miren la higuera, cuando su hoja está madura, cuando se sabe que ya viene el verano. Entonces, cuando ustedes vean estas cosas, dicen, no pasará esta generación. Hermanos, y es muy probable que nosotros seamos la generación que estemos en los últimos tiempos. Porque ya eso es otro tema de otro día, pero desde el 48, cuando Israel se hace nación, de ahí para acá estamos contando la generación y vamos entrados por los casi 70 años de generación. Entonces es muy probable que nosotros seamos la generación del último tiempo. Pero hermanos, nosotros seguimos en nuestras vidas como hacían Noé, en nuestras agendas, como si nada estuviese pasando. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, cuando yo veía a esos hombres alistándose, preparándose en medio de aquel charcal y aquel barrial, el Señor me decía, muy fácil, cuando ya estén las señales, ya no sean señales, sino sean hechos, vamos a correr a buscar intimidad con Dios, vamos a encerrarnos en nuestros cuartos a pedir presencia de Dios. ¿Sabe qué vamos a hacer? Altares familiares, y vamos a llamar a nuestras familias, vengan, damos un altar, ponga la música, ponga. ¿Sabe qué vamos a decir? Hoy es miércoles, hoy hay culto, está lloviendo, no me importa, yo voy al culto, van a abrir la iglesia. Dígame, desempolve la Biblia, lea qué dice. Vamos a estar hambrientos por la palabra, hermanos, y ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser igual, ni va a ser tan fácil, porque capaz si la iglesia va a estar cerrada, capaz si la Biblia se nos haya prohibido, capaz y si nosotros proclamamos el nombre de Dios y hacemos altares en las casas, nos cae la policía. Muchas cosas pueden ser, no va a ser igual. Y ahí sí, qué fácil es creer que está lloviendo cuando está lloviendo. La fe es ver la nube y creer en la señal y decir, yo me preparo cuando oigo lo que el Señor me dijo. Prepárense mientras las señales aún son señales. Este es el tiempo, hermano, de que usted se encierre en su cuarto y busque intimidad con Dios. Este es el tiempo de que tome ese libro y se lo aprenda y lo devore, como dice la palabra. Este es el tiempo que usted reúna a su familia y haga un altar de adoración en su casa. Este es el tiempo que usted le diga a sus vecinos, este es el tiempo cuando las señales aún son señales. Este es el tiempo de ponerse las botas, de ponerse el casco. Y el Señor yo decía, qué raro, porque si iba a llover en mi visión, ellos se preparaban como para guerra. Lo normal es que si va a llover estuvieran como usando paraguas o, ¿verdad?, cosas de lluvia. Yo no sé por qué, hermano, pero la preparación no era precisamente para la lluvia, sino era como para la guerra. Porque en esos tiempos es capaz que lo que no tenemos, ¿qué es la Biblia? Si no es espada. Los que no tengamos espada no vamos a poder luchar. Que no tengamos el espíritu avivado, lleno, no vamos a poder enfrentar esos tiempos. Entonces, hermanos, esta visión a mí me impactó muchísimo y me dejó en mi espíritu que es tiempo de prepararnos ahora y que es tiempo de dejar de tener por menosprecio las señales del fin. ¿Sabe que cuando uno ya no tiene gasolina en el carro, los que tenemos carro, se nos enciende una luz amarilla y usted demora un poquito y luego empieza a parpadear? Y apúrese a la gasolinera porque se le queda el carro parado. ¿Qué pasaría si yo agarro un sticker y le pongo un sticker y dejo de ver la luz? Y ya no la veo, no está pasando. Pero mi gasolina se está terminando y en una que va y en una que viene me quedo botada. Porque aunque yo trate de decir, no hable de eso, más adelante vamos a aprender a amar la presencia de Dios, a amar la venida de Cristo. La venida de Cristo es una historia de amor. Lo que pasa es que el diablo nos enseñó desde chiquititos, sobre todo los que somos evangélicos desde pequeños,
que el apocalipsis zombie, le dice la gente, le dice apocalipsis a las cosas como el apocalipsis zombie, porque si apocalipsis significara catástrofe, apocalipsis significa revelación, porque es el día que se nos ha revelado el reino de Dios. ¿Sabe de qué se trata el apocalipsis? De la historia de amor más preciosa, en donde Jesús viene a la tierra, elimina la maldad, ata al Satanás y nos da cuerpos glorificados y nos hace reinar. De eso se trata el apocalipsis. No se trata de otra cosa. Pero si nosotros le ponemos un sticker a la venida de Cristo, no hable de eso, no hable de eso porque a mí eso me da miedo, eso capaz no pasa, no le pasó ni a mi abuelo ni a mi bisabuelo. Si lo esperaba Pablo dice a los que estemos vivos, como si él iba a estar vivo. Si lo esperaba Pablo, tenemos 2000 años esperando la venida de Cristo y no ha pasado. Entonces, ¿para qué hablar de eso? Y hermanos, es una estrategia de Satanás para que cuando llegue el agua, y como ahí dicen, no entendieron que el tiempo era el correcto y los agarró el diluvio y se los llevó. Entonces, hermanos, empezando por aquí, por esta visión, el Señor me decía que tenemos nuestra visión y nuestra vida puesta en las cosas terrenales. Hermanos, y muchas veces preguntemos, ¿qué me motiva a estar sentado en esa silla? ¿Qué me motiva a estar sentado en esa silla? Encontrarme con Cristo. Lo que a nosotros nos hace cristianos, lo que motiva a cualquier cristiano de cualquier idioma, de cualquier iglesia, es la venida de Cristo, hermanos. Lo único, ¿por qué se guarda usted en santidad? Si no es para verle cara a cara, si no es para estar con Él. Pero hermanos, por el menosprecio que le tenemos a la venida de Cristo, nos hemos adherido a las cosas de la tierra. Entonces lo que me motiva a estar en la silla es la restauración de mi matrimonio. ¿El Señor quiere restaurar su matrimonio? Por supuesto. Pero no es lo que lo motiva a estar en la silla. A mí me motiva a estar en la silla, ver a Cristo cara a cara y verle venir de los cielos y hacerme arrebatada. Eso es lo que me motiva. No me puede motivar un mejor salario, no me puede motivar los beneficios de Dios. Me tiene que motivar el encuentro con Cristo y nada más, hermano, y nada más. Y muchas veces, como tenemos por menosprecio su venida, tenemos otras motivaciones y estamos como en la visión, metidos en el celular, metidos en nuestros asuntos, ahí en esas tiendas, yo no sé qué siguen esas tiendas, metidos en nuestro trabajo. Ahorita vamos a entender, porque muchos me dicen, entonces ¿qué? ¿No trabajo? Y si no trabajo, ¿cómo? Tienen razón, pero ya vamos a entender cómo. El Señor nos está llamando a buscarle y a prepararnos ahora. No es mañana, cuidado, no es mañana, es hoy, es todos los días. La preparación es ahora. Amén. Ok, entonces vamos a empezar. Esa era la visión. Vamos a empezar el mensaje. El mensaje del Señor me regaló un mensaje para mí y luego para el pueblo que se llama Derribando altares y volviendo al primer amor. Hace unos meses, hermano, para acá, el Señor ha venido despertándome, mi espíritu. Y usted no se da cuenta que está dormido hasta que se despierta. Porque uno dormido babea, ¿verdad? Y hace un montón de cosas dormido, hermano, y usted no se da cuenta. Hasta que usted se despierta, usted dice, mira, me dormí en la silla, mira la baba, mira la baña, hasta que está despierto. Entonces, hermano, el Señor ha estado despertándome. Y hermano, me di cuenta que estaba dormida. Qué pena, he pasado dormida muchos años. Y hasta que el Señor me ha despertado, empecé a darme cuenta. Y lo que el Señor quiere es que nos despertemos ahora. Que dejemos nuestro dormitar. ¿Y saben de qué me di cuenta? Que era una consecuencia de haber estado dormida. O una causa. La falta de intimidad con Dios. Hermanos, y a veces me da penilla y a veces no. Decirles, hermanos, que yo era una persona que no tenía suficiente intimidad con Dios. ¿Sabe qué hizo el Señor cuando empezó a revelarme mis altares? Ya no vamos a entender. Pedirle perdón a Dios por cuántas veces me paré en este altar a ministrar la alabanza, y la última vez que había tenido había sido el domingo pasado. Porque en medio lo que hacía era adorar. Señor, gracias por este día, bendice este día. Pero intimidad, es que no se trata de tiempo, se trata de profundidad. Amén. Intimidad con Dios, que yo cerrara mi aposento y entrara en presencia de Dios. Hermano, y el Señor me puso a pedir perdón. Y uno a veces dice, pero igual el Señor se manifestaba.
Sí, porque hay personas que van a llegar a la presencia y van a decir: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre yo profetizaba. ¿Y saben por qué? Porque la gracia de la presencia de Dios es presencia de Dios. El nombre y el poder de Dios, en el nombre de Jesús, tiene poder. Entonces uno termina siendo un vaso. Pero la intimidad es cosa distinta. La intimidad es cosa distinta. Y hermanos, ¿sabe una cosa? A ver si me acabo de acordar. La parábola de las vírgenes, cuando el Señor me dio esa palabra, yo entendía una cosa, y lo que entendía es que esto de la misma visión está en esa parábola. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque las vírgenes, cuando ya viene el esposo, y ellas estaban esperando, se dan cuenta que no tienen aceite, y le dicen a las otras: danos de su aceite. Y ellas les dicen: no les puedo dar de nuestro aceite, porque si no, me escasea a mí y le escasea a usted. Entonces vaya y busquen a quienes venden aceite. Y adivinen qué pasó. No les dio tiempo. Qué lástima. Porque ellas no se prepararon. Las que se prepararon, las prudentes, tenían el aceite en reserva, de más. Pero las otras no. Y cuando ya vino, cuando ya la señal dejó de ser señal y la voz dijo: ahí viene el esposo, así dice la palabra, ellas van a comprar. Pero mientras van a comprar y regresan, la puerta se cerró. Y luego van y le dicen: Señor, Señor, ábrenos, somos las vírgenes. Y él les dice: váyanse de aquí, que no las conozco. Hermanos, porque la preparación es antes de que venga. Porque si usted se prepara cuando ya está, mientras usted va a traer el aceite, capaz si le cierran la puerta. Y qué duro, hermano, le dijo que no era conocido. ¿Y sabe qué me enteré yo con este tema de la intimidad? Una cosa es conocer a Dios y otra, que Dios me conozca. Porque pues, Dios lo hizo a usted, y Dios lo formó en su vientre de su madre. Todo eso es un conocimiento. Pero hay un tipo de conocimiento que es del espíritu y del alma. Hermano, y yo puedo conocer a Cristo, porque las vírgenes que estaban ahí le conocían o no. Ellas estaban ahí esperando un novio. Ellas lo veían y lo podían reconocer, pero él no las conocía a ellas. Y bien, ¿por qué no las conocían? Porque no tenían aceite. ¿Y el aceite qué significa? Intimidad con el Espíritu Santo. Entonces yo puedo pasar, y por eso el Señor me ponía a pedir perdón. Por muchas veces me levanté en este altar a ministrar la alabanza sin intimidad, porque yo le conocía, pero Él no me conoce. Si no tengo intimidad con Dios y no cosecho aceite, qué peligroso y qué duro sería, hermano, vivir una vida en Cristo, haber sido una virgen que esperó y esperó y esperó, y cuando vino me diga que no me conoce. Y no me conoce porque yo no cultivé el aceite. Entonces, la intimidad hay que tener cuidado, porque la intimidad es la única puerta al conocimiento entre el Espíritu y yo. Y esa es la parábola. Hermanos, si yo le voy a decir a una casa: usted nunca se ha hecho un test de salvación. Yo a veces me hacía test de salvación. Entonces, ¿sabe qué es? Uno agarra unos pecadotes bien grandes, ¿verdad? Los más grandes que se encuentran, y empieza: adulterio, fornicación, mentira, homicidios, no. Y usted se hace, y usted pasa el test. Entonces hace como el anuncio: como un Toyota. ¿Cómo se como un Toyota? Yo estoy como un Toyota, ¿verdad? Entonces, hermanos, espérense para asegurarme. Yo me hacía test de salvación, hermano, y de santidad. Y dice: no, la verdad es que no, yo sí estoy bien, ¿verdad? Es más, si ya viene Cristo, ya ni me lleva en el arrebato. Estoy pero súper. Ajá, entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Ahora, no es que hay pecadotes, porque dije, claro, uno elige los pecadotes, ¿verdad? Pero no hay ni pecadotes ni pecaditos. Cuando uno ve los frutos de la carne que están en Gálatas 5:19, en Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí empiezan los pecadotes, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistad. Pero aquí empiezan los que ya no son tan grandes. Enemistades. Eso ya no es de un hechicero, ni de un homicida, ¿verdad? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, hermano, homicidios, borracheras, orgías, y no se queda ahí la lista por aquello de que le haya faltado uno. Dice, y cosas semejantes a estas practican tales cosas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, y entonces en el test de salvación que yo me hacía, muy lindo, ¿verdad? Pero ahí dice cosas semejantes, o sea, algo semejante a una envidia, algo semejante a una ira, algo semejante a un pleito, algo semejante, hermano, algo semejante a una borrachera, algo semejante incluso. Ya haría que yo no entraría en los hijos. Pero lo que pasa es que cuando uno no tiene intimidad, no se le es revelado. Y eso me había pasado. Entonces, en los momentos de intimidad, el Espíritu Santo nos revela lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Y empezó el Señor a mostrarme falsos altares. Y ya les voy a explicar qué significa eso. Eso trajo en mi mente lo que pasó con Elías y los profetas de Baal. Vamos a iniciar a leer Primera de Reyes 21. Pero primero les voy a dar contexto para que no sea necesario leerlo todo. En este pueblo, Elías mandó a decirle al rey que iba a dejar de llover porque ellos estaban teniendo idolatría y una cantidad de cosas que no agradaban a Dios. Este rey digamos, tenía como un concilio de profetas a dioses como Acera y Baal. Entonces dice que eran 450 y 400 profetas, o sea, en total eran como 850 profetas para el Baal y para Acera. Eran dioses falsos. Lo que pasa es que el pueblo, o sea, el pueblo, los normales, ¿verdad? El rey puso a estos hombres como profetas y el pueblo estaba confundido y no sabían que si el Baal era Baal de verdad era Dios o si Jehová era de verdad Dios. Todavía estaban como confundidos. Entonces, vamos a ver quién me ayuda leyendo. A ver. Ajá. Primera Reyes 21, ¿qué dice? Y el 21 dice: He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré. No, espere, creo que no. A ver. El 18, 29 y 30. Ah, yo me dijo 21. Perdón si yo me equivoqué. 18, el 29 y el 30. Ahora sí. Entonces, 18, 21 es. 29, 29 y 30. Ok, dice así: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Primera de Reyes 18. 29, 30. Entonces soy yo la que estoy equivocada. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora. Sí, esa es la parte más adelante. Nada más devuelva así un poquito al 18 como 2, donde dice que si Dios es Dios, si Baal es Baal. No, es un poquito y mucho. A ver, es que Ok, 18:2. Fue pues Elías. ¿En el 20? Ah, ¿en el 20 qué? Perdón, el 20, Suave. 21. léamelo acá. El 18, 20. Pero sería 20-21. Sí, es que perdón, les 18, enredé así. 20 y 21. Ajá, léamelo acá. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Entonces Elías, hermanos, confronta a este pueblo y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Baal, entonces es Dios, entonces síganle. Y si Jehová es Dios, entonces seguidle. Porque ellos tenían confusión, ellos estaban confundidos, ellos estaban diciendo: pero si era Baal, o sea, Jehová, ¿cuál será? Y entonces a veces iban un ratico con uno y a veces un ratico con el otro, porque no estaban confundidos. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jehová a Elías que haga? Le dice: vamos a hacer una cosa, tráigame dos toros, dos becerros grandes, le van a dar uno a ellos y me van a dar uno a mí. Ustedes van a hacer un altar, van a preparar el animalito, ¿verdad? Lo ponían ahí sobre el altar y van a orar a su Dios que le haga descender fuego. Yo voy a hacer lo mismo, voy a hacer un altar,
voy a preparar el sacrificio y voy a decirle a Dios que mande fuego. El Dios que mande fuego, ese es el Dios. Esa fue la manera que Dios usó a través de Elías. Y eso fue lo que hicieron. Ahora sí vamos a leer la parte que Rafita estaba leyendo, que es el 18, 29 y 30, para ver qué pasó. Ok, 18, 29, 30 dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Sigo? Ahí está ahí. Es el 30, ¿verdad? Ok. Entonces, hermanos, ¿qué creen ustedes que pasó? Estos hombres pasaron hasta el mediodía pegándose latigazos, dice la Biblia, que sangraban sus cuerpos, pidiéndole a Baal o a Sera que respondiera con fuego, y no respondió. De hecho, hay una parte en la que Elías se burla de ellos y le dicen, pero grite más duro, capaz está ocupado, seguro está durmiendo su Dios. La cosa fue, hermanos, que no hubo forma. Entonces Elías dijo, bueno, entonces ahora mi turno. Pero hay una parte muy importante que dice que Elías arregló el altar que estaba arruinado. Hermanos, para que descienda fuego en el altar, a veces hay que arreglarlo porque está arruinado. Y hermano, yo me topé con un altar personal que estaba arruinado, al que le hacía falta presencia, al que le hacía falta intimidad, al que le hacía falta compromiso. ¿Y sabes qué tuve que hacer? Arreglarlo. ¿Y cómo se arregla? Volviendo a la intimidad, volviendo a la búsqueda, volviendo a la pasión. Y solo en un altar arreglado desciende fuego del cielo. ¿Y qué pasó ahí? Ahora vamos a leer del 36 al 39. ¿Quién me ayuda? Del 36 al 39 del mismo 18. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Sí. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Amén. Hermanos, hizo descender fuego. Él había mandado echarle agua a la leña, como dicen, no sé, mojen esa leña. Y fuego descendió del cielo y encendió el altar y hasta el agua se evaporó. Hermano, y ahí dice que el pueblo que estaba confundido entendió y dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hermanos, pero ¿sabe qué tuvo que hacer Dios para demostrarle a este pueblo cuál era el altar falso? Levantar un altar verdadero. La única manera de que nosotros entendamos cuáles altares son falsos es levantando uno verdadero. Porque al usted levantar el verdadero, ¡ay! Pues ya ahora sí sé, qué fácil, ¿verdad? Donde cayó fuego es el verdadero. Los demás eran altares falsos. Hermanos, el Señor en esta palabra me enseñó una cosa, y es que puede que en nuestras vidas hayan altares falsos que no sabemos que son falsos. ¿Y sabe por qué no sabemos? Porque no hemos levantado uno verdadero. Hasta que usted levanta un altar verdadero en su corazón, hasta que usted levanta un altar verdadero, ¡wow!, se le han revelado los altares falsos. Hermano, y eso empezó a pasar en mi vida. ¿Sabe qué? A veces uno dice, no, esto no es rencor, esto no es odio, esto es que yo estoy un poquito alejadito de mi hermano, yo estoy alejadito, yo guardo distancia, pero no es rencor. Hermano, métase usted en intimidad con Dios y levanta un altar verdadero, y el Espíritu Santo empieza a decirle, si se llama rencor eso, si es un Baal, si es hemos creado un altar falso, o sea, no, si no es rencor. Y empieza el Espíritu Santo, empezamos a levantar altar. No, es que yo me tenía que defender, porque yo soy una hija de Dios y yo le tenía que decir a esa persona sus verdades. Porque uno tiene que poner límites, hermano. Uno tiene que defenderse. La gente necesita altar falso.
empieza uno a meter ideas. Pero usted levanta un altar verdadero y empieza el Espíritu Santo a decirle, no, eso es un altar que usted hizo, pero es falso, porque ahí no enciende fuego en ese altar. Y así, hermano, empieza. No, eso no es pornografía, no. Eso es una cuenta fitness que yo sigo. Es que yo admiro el cuerpo fitness. Estoy inspirándome. Eso no es pornografía. Falsa justificación. No, hermano. Eso no es un anatema de deuda. Lo que pasa es que Dios conoce mi corazón. No he podido yo pagar. Pero eso está presente. Eso no es un anatema de deuda. Se levante usted un altar verdadero, hermano, y usted se da cuenta que en ese altar no desciende fuego. El Espíritu Santo le dice, es un altar falso, pero solo cuando levanta el verdadero. Yo no idolatro mi trabajo. Dice, no es que no es lo que Dios me da de comer, no es la bendición que Dios ha puesto en mis manos para darme prosperidad económica. Debo cuidarlo. Y no es que no, hermano, lo que pasa es que uno empieza a idolatrar demasiado aquello. Y cuando usted empieza a idolatrar eso demasiado, empieza a crear un altar para eso. Pero es un altar falso. Pero ¿sabe qué es el problema? Que uno no se da cuenta que un altar es falso hasta que uno levanta uno verdadero. Amén. Yo no idolatro a mi novio, yo no idolatro a mi esposo. El Señor lo ha puesto en mi camino, es un regalo del cielo que me mandó, lo tengo que proteger, yo no idolatro a mis hijos, yo no idolatro, nada de eso lo idolatro, es que esa es mi labor, esa es mi tarea. Hermano, hasta que usted levanta un altar verdadero, usted se da cuenta. Eso es un altar y sobre ese altar no desciende fuego. Amén. Sí, amén. Los ídolos del corazón a veces son cosas que parecen inofensivas y a veces son sutilezas. Por eso le digo, a veces son sutilezas. A veces son cosas que uno tiene mil justificaciones para decir que eso no es un altar. Yo no lo idolatro eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, aquí hay algo, hermano, que también a mí me impactó mi corazón. Me impactó mi corazón, hermano, porque yo he tenido que estar reivindicando la relación que tengo con Dios. ¿Cómo, Carlos? Sí. Porque cuando empecé a levantar un altar verdadero, el Señor empezó a mostrarme que yo tenía altares falsos, incluso para Él. ¿Cómo? Altares falsos, incluso para Él. Porque Él había creado también una imagen a mi manera de lo que es Dios en mi vida. Entonces, ¿eso qué significa? Me encontré haciendo yo oraciones como: Señor, gracias por este día, pero gracias porque me lo diste a mí para disfrutarlo yo. Señor, protege a mi esposo, protege a mi familia. O sea, usa tu poder para beneficiarme a mí, cuidarme los míos y que todo esté bien. Señor, bendice mis manos, dame que todo lo que mis manos toquen prospere. Sí, pero o lo mismo, usa su poder para darme plata a mí, para tener dinero yo, para tener mis planes yo. Y entonces, hermano, el Señor empezó a inquietarme, a decirme qué es lo que me motiva a venir los domingos a la iglesia, qué es lo que me motiva a servir a Dios, qué es lo que me motiva a buscar en santidad. Él por sí mismo, por los beneficios que obtengo de Él. Y hermanos, esto no es conscientemente, hay que tener cuidado, porque eso no es que uno se levanta en la mañana y dice: hoy voy a orar todo porque Dios me dé cosas, hoy yo voy a la iglesia para ver si Dios me da cosas. No lo hacemos así, por supuesto, que ninguno de nosotros nos levantamos diciendo: voy a ir a la iglesia, ahora sí me levanto a orar porque quiero que Dios me bendiga. No es tan obvio, por eso es que son sutilezas. Pero empieza uno a levantar un altar que, aunque es para Dios, en realidad parece ser para Dios, pero es un altar a mis beneficios. Entonces empezamos a tener un cristianismo ególatra. Ególatra significa que me idolatro a mí mismo. ¿Okay? Entonces, el altar que yo hago es a mis beneficios, pero uso a Dios para recibir los beneficios. Entonces, hermanos, empezamos a vivir una vida así. Y hasta que usted levanta un altar verdadero, el Señor dice: ámame por lo que soy, ámame por mi simple presencia, ámame por mi simple esencia. Las demás cosas serán añadidas. Pero, hermano, me encontré preguntándome: wow, muchas veces sin querer, queriendo luchar. O sea, como
como que inconscientemente empieza usted a tener motivación de estar en esa silla, para que Dios restaure el matrimonio, para que Dios me dé dinero, para que Dios bendiga mi trabajo, para que Dios me proteja, y es como el cristianismo del yo, todo para acá, y nada para allá. Entonces, hermano, uno empieza a idolatrar su propio bienestar. ¿Y sabe qué? ¿Qué eran los idólatras de las tribus de antes? Si no eran que tomaban niños y los echaban a un volcán para que el Dios de la cosecha les diera cosecha. ¿Usted cree que esos hombres amaban al Dios de la cosecha? No, amaban la cosecha. Ellos no era que querían al Dios, lo que querían era la cosecha que ese Dios daba. Entonces, todos los sacrificios que hacían, no lo hacían por el Dios, lo hacían porque ese Dios se complaciera y les diera cosas. Hermanos, en nuestras vidas muchas veces tenemos un altar para Dios, que se supone es para Dios, pero es un altar para nuestros beneficios, porque estamos amando la cosecha de Dios y no al Dios de la cosecha. Así es. Esta imagen equivocada de Dios también nos hace sentir que somos merecedores de todo, hermano. Esos test de Santiago que yo me hacía test de hija, test de privilegiada, también, test de privilegiada. Los test de privilegiada. Es que es alto, paso siempre. Yo me hacía test de privilegiada, entonces yo decía, ministro de alabanza, soy hija de Dios, me guardo para Dios, tengo un montón de cualidades en mi vida que me hacen merecedora del favor de Dios. Hermanos, y nosotros mismos, bajo esta imagen errónea que tenemos sobre Dios, empezamos a sentir que somos merecedores de todo. Entonces construimos una imagen de Dios en el que Dios debe hacer todo bien para mí. Dios no puede afectar mi vida. Dios no puede tocar nada. Dios tiene que mantenerme a mí. Está a mi servicio. Eres mi Dios. O sea, estás a mi servicio, a mis placeres, a mis peticiones. Y eso es idolatría, ¿no? Porque es darle una imagen a Dios que realmente no es Dios. Y entonces empezamos a convertirnos en eso. Dios tiene que bendecirme porque yo soy su hija. No puede sobrevenir sobre mí mal alguno porque yo le sirvo. Algo debe de estar mal en la matemática de Dios porque me está restando y Dios solo suma. Qué raro, a mí Dios no puede restarme, Dios no resta, solo suma. Algo está mal en la matemática de Dios. ¿Qué está diciendo mal? ¿Será que tengo que ayunar más? Bueno, pero no ayuno por Dios, ayuno para ver si acaso deja de restar y empieza a sumar. Vamos a ir a San Juan 6, 26 y 27. 26 y 27. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque coméis del pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermanos, ahí el Señor dice, Él ya había multiplicado los panes y los peces antes, entonces Él entiende que hay muchos ahí que le están siguiendo porque fueron saciados y tienen la pancita llena, y entonces quieren trabajar por recibir pancita llena. Pero Él dice ahí que no trabajemos por la comida que perece, trabajemos por la comida que no perece, la que solo nos puede dar Dios. Entonces, hermanos, en intimidad es tiempo de que dejemos de trabajar, dejemos de orar, dejemos de ayunar, dejemos de venir a la iglesia por la comida que perece, por lo de aquí, hermano, por lo de la tierra. Y empecemos a orar, a ayunar, a venir a la iglesia, a adorar, a trabajar por la comida que no perece, que es la única que puede darnos Él. Amén. Amén. Hermanos, ¿y saben qué es lo que pasa? Que es normal que la comida del mundo perezca. Más adelante, ahorita vamos a ver una cita en donde el Señor dice que no hagamos tesoros donde el orín y que corroe, ¿verdad? Y la polilla. Es que es normal, hermano, que las cosas del mundo perezcan.
No es que Dios es malo con usted, es que los sistemas financieros perecen los bancos, no el ahora que servidores que está cerrado, la gente que tiene la plata ahí, los bancos fallan. El dólar, hermano, nosotros en mi casa, para la gloria de Dios, el Señor nos bendice y nuestros salarios son en dólares. Y el dólar bajísimo. Eso es como que usted venga y le tenga usted un salario y le quiten 200,000 colones. Empieza usted a trabajar por lo mismo, a recibir los mismos billetes, pero cada billete vale menos. Eso es terrible, hermano, porque las cosas del mundo perecen, las cosas del mundo se corroen, y en los tiempos finales, hermano, el dinero no va a servir de nada, porque lo de aquí falla, y es normal, no hay algo mal. Nos despiden de los trabajos, los novios nos traicionan, nuestros esposos, los hombres, las mujeres nos pueden traicionar, porque lo del mundo, lo que es de aquí, es normal que perezca. O sea, el mismo Jesús nos está diciendo que aquí es normal que se coma y que hurten. ¿Ok? Entonces no es que Dios no nos bendice, es que las cosas de la tierra son de la tierra. Las cosas de la tierra son de la tierra. Dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Lo de aquí pasa, lo de aquí pasa, lo bueno y lo malo pasa. ¿Ok? Ya vamos a entenderlo mejor. Vamos a leer. Vamos a buscar porque creo que también fallé con la cita. Creo que fallé con la cita, ya les digo. Creo que es Mateo 6:31. Mateo 6:31. Este versículo es muy hermoso. Mateo 6:31. Mateo 6:31 dice: no, es Jesús hablando, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tener necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hermanos, ahí lo que dice, y lo que yo entiendo, es que los beneficios y los chineos de Dios vienen solos. No deben ser buscados. No tengo yo que hacerle un altar a los beneficios para que descienda fuego sobre el altar de mis beneficios. Ahí dice: busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir. ¿Usted cree que el Señor no sabe que usted requiere que su matrimonio sea restaurado? ¿Usted cree que el Señor no sabe que usted requiere prosperidad económica? ¿Usted cree que el Señor no sabe las cosas de las cuales hay necesidad en su vida? Él lo sabe, ahí dice que Él lo sabe. Pero ahí dice que los chineos, hermano, Dios nos ama mucho. Los chineitos de Dios vienen solos, no hay que hacer nada. Dice: solo busquen primero. Y a ojo que dice el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Si no es su venida, hermano. Nosotros tenemos que estar pensando en la venida de Cristo. Nosotros tenemos que estar pensando en que Cristo va a volver y que va a instalar el reino en esta tierra y que nos va a hacer reinar con Él. Eso es lo único a que nos manda hacer. Él dice: yo añadiré lo más. Pero ¿cómo nos cuesta? Y entonces lo que hacemos es al revés. Voy a orar y orar para mis beneficios, orar. Ahí no dice oren y oren por sus beneficios y yo les añadiré. No dice eso. Dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Es fácil, no es tan difícil, hermano, pero ¿cómo nos cuesta entenderlo? Gracias, Dios. Vamos a leer Mateo 22, del 36 al 40. Del 36 al 40. Mateo 22, del 36 al 40. Dice: maestro, es una pregunta que le hacen muy vivillos los que sabían mucho de la ley a Jesús. Y le dicen: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Entonces, hermanos, mandamiento significa lo estoy mandando a esto. O sea, es una orden.
Eso es un mandamiento, ¿no? Así es. Dice que el primero y el más importante es amar con toda la mente, con todo el corazón. O sea, no con un pedacito, no con un poquito. Dice con todo. ¿Ok? Ese es el primer mandamiento. ¿Sabes qué es interesante? Que lo mismo de conocer, no es lo mismo Dios me conoce o yo le conozco. Lo mismo pasa con amar. No es lo mismo que Dios nos ame a que nosotros le amemos. A todos nos ama, Así es. pero no todos le amamos igual, porque eso es un mandamiento. Y cuando usted lee las promesas, hay una que nos, ay, es que esta que nos sabe dulce, la que dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es conforme al propósito para lo que fueron llamados. Pero ahí dice para los que aman, no para los que son amados, porque amados somos todos, pero hay solo unos que aman, y los únicos que aman son los que dicen que todas las cosas les ayudarán a bien, hermanos. Si nosotros queremos una vida en donde los beneficios lleguen solos, amemos. En que los beneficios lleguen solos, es tiempo de intimidad con Dios. Y no sé si fue la hermana ahora que dijo algo sobre cómo voy a enamorarme de alguien al que no conozco, cómo voy a enamorarme, cómo voy a amar yo a alguien a quien no busco intimidad, a alguien de quien escucho el domingo y hasta el otro domingo, a alguien al que le hablo y toda vez que le hablo solo le pido beneficios. ¿Cómo voy a amar yo? Entonces, queremos las añadiduras, queremos el pan, queremos los peces, queremos el beneficio. Está bien, hermano, no hay nada malo en eso. No hay nada de malo. Lo que está mal es que todo nuestro sacrificio sea en pos de eso. Nuestro sacrificio debe ser por amar a Dios, literal, por amor a su persona, a quién es Él. Y lo demás va a venir a mi vida porque viene ya. Y tal vez usted dirá, ¿qué mensaje más quemado? El mensaje de que hay que amar a Dios se sabe todo el mundo. Además, ese mensaje es para los que están iniciando en los pies de Cristo, para que aprendan que uno tiene que no tener a falsos dioses y que tiene que amar a Dios. Pero aquí somos todos amantes de Dios, aquí todos somos viejos en la palabra, todos conocemos a Dios, todos conocemos el mandamiento. Es más, esas citas hasta no las sabemos de memoria, ¿no es cierto? Se equivocó el mensaje, eso es como para otro tipo de audiencia. No, hermano. Este es para nosotros, porque nos dormimos fácilmente, porque se tarda el amado. O sea, se tarda, dice la palabra, que aquellas cabecearon y durmieron las vírgenes. ¿Por qué? Porque se había tardado. Y como empieza a tardarse, empiezo a hacer tesoros aquí en la tierra. Y mientras tanto, empiezo a dormirme, empiezo a cabecear y empiezo a perder el primer amor. Y hermanos, Apocalipsis 2, vamos a ir a Apocalipsis 2, del 2 al 5. Apocalipsis 2, del 2 al 5. ¿Qué está pasando aquí? Le doy contexto. Juan está escribiendo cartas para las iglesias y esta es la iglesia de Efeso. Y entonces se le dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Hermano, pero hay un pero. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero del lugar si no te hubieses arrepentido. Y hermanos, vean lo importante que es para Dios tener nuestro corazón, tener nuestra atención. Porque la iglesia de Efeso empieza muy lindo ese pasaje. Dígame si usted y yo no nos identificamos. Dice, has trabajado con paciencia, has sufrido y has trabajado arduamente
¿Cuántos de nosotros en nuestra vida cristiana hemos dado, hermano? Hemos hecho esfuerzo. Yo sé que sí, yo sé que ninguno de nosotros estamos aquí jugando a la fiesta, jugando al cristiano. Estamos aquí porque creemos que estamos haciéndolo bien, nos estamos esforzando. ¿Cuánto no nos ha costado decirle que no al pecado? ¿Cuántas veces no hemos tenido que sufrir el aprobio de los demás? ¿Cuántas veces no hemos pasado por prueba y aún en la prueba nos hemos levantado y hemos venido a un culto a levantar las manos? ¿Cuántas veces, hermano? Es como Efeso. Le dice, yo conozco que has trabajado arduamente, yo conozco tu trabajo. Tengo contra ti algo, y es que has dejado el primer amor. Hermano, suena raro, pero de nada sirve lo demás si mi amor entero y completo y absoluto no es primero para Dios. Y contra esta iglesia se le habla muy bien, felicita, pero hay algo, y ese pero es el más importante de todos. Has dejado tu primer amor, porque hay cosas que nosotros hacemos que supuestamente son para Dios. ¿Cuántas veces ministramos? ¿Cuántas veces hacemos cosas que son para Dios? Pero en mi corazón no está en Dios, sino en el beneficio. No está en Dios, sino en cualquier otra cosa. Hermanos, si el Señor nos está llamando a volver, ahí dice, dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. A veces hay que detenerse y recordar cómo era antes, cuando sí sentía la presencia de Dios. Cómo era antes, cuando el Señor estaba en mí, yo podía sentir fuego. Cómo era antes, y dice, y vuelve a las primeras obras. O sea, hay que volver otra vez a meterse en intimidad con Dios para volverse a enamorar. Hay que volver otra vez, hermanos. Y a veces ese pasaje lo hemos entendido, y yo siempre lo he entendido, que primer amor es como volver a enamorarse. Mira, cuando uno anda en el medicillo, que hay la mariposita, y que hay qué cosa más linda con Dios, volver a enamorarme de Dios y todo eso. Sí, pero primer amor no es tanto volver al origen del enamoramiento, sino poner amor primero. O sea, primer amor. De aquí para abajo hay amores. Yo amo a mi esposo, yo amo mi trabajo, yo amo a mi pastora, yo amo a mi hija, yo amo muchas cosas. Pero hay un primer amor. Y él dice, tengo contra ti eso, que has dejado, le quitaste lugar. Y no es que no amamos, sino que lo tenemos en otro lugar. Entonces no es que no amamos a Dios. Esa iglesia se nota que ama a Dios, pero no lo ama de primero. Y esa es la diferencia. Amén. Esa es la diferencia. Porque dígame una cosa, ¿qué pasaría si su esposo, su novio, o su prometido, o lo que sea, o novia para los varones, viniera y le dijera, vea, yo la amo, eres el amor de mi vida, te voy a dar una casa preciosa, vamos a salir a cenas románticas, voy a respirar, voy a vivir para ti, te voy a hacer que te amo, que eres hermosa, te voy a rodear de flores? ¿Qué le encanta? Es muy natural. Pero ¿qué pasará si ese esposo le dice, pero yo también tengo otras esposas? Tengo otras esposas allá y a ellas también las amo y las lleno de flores, pero tranquila, yo a usted la amo. A usted la amo, le voy a dar flores y va a ser una cosa espectacular de amor. Pero nada más que tengo otras esposas. Tengo como 3, allá una en Tabarro y otra en Puriscal, acá en Santana. ¿Qué pasaría, hermano? Porque el amor es exclusividad. Lo que hace que el amor valga la pena es la exclusividad. Y con Dios, Señor, te amo, Padre. Eres mi luz y mi salvación. Señor, estoy enamorado de ti. Y canto unas alabanzas muy lindas. Pero también tengo otros amorcillos. Tengo otros amorcillos. A los que también amo, a los que también les doy, a los que también me apasiono. Y el amor es exclusividad. Entonces, eso significa que voy a dejar de amar mis otros amores. Lo único que significa es que vuelve al primer amor. No es el amor, es la posición. Eso es lo que cambia el amor. Entonces, vamos a ver, dice en Mateo 6:24, el Señor sabía esto, hermano. Vieras que otra vez leí un estudio científico que dice que el cerebro humano está hecho para hacer una sola tarea a la vez. Entonces ahora le dio a todo el mundo por el multitasking.
el multitasking. Entonces eso es que usted puede hacer varias cosas a la vez. Y entonces hay hasta cursos para aprender a ser más efectivo, para hacer varias cosas a la vez. Pero hay un estudio que dice que el cerebro humano está comprobado, solo puede hacer una tarea a la vez. Y uno dice, qué mentira, o sea, yo lavo mientras cocino. Sí, es cierto, pero mientras usted está lavando, se está lavando. Y ¿a cuánto no se les ha quemado algo porque por estar lavando se le olvidó? Hermano, ¿qué más que manejar? Yo manejo y escribo, si puedo hacer dos cosas a la vez. Hermanos, ¿cuántos besitos se dan en la pista? Porque si usted está manejando, está haciendo dos cosas, pero el cerebro va de a una. Entonces, cuando usted ve el celular, deja de manejar y ¡pum! Eso es lo que pasa. Porque mentira que manejaba mientras veía, no se puede. Hay un estudio científico que dice eso. Pero ¿sabes que la Biblia ha comprobado los estudios? Lo que la ciencia dice, la Biblia comprobó hace rato. En muchas cosas. En muchas cosas. Y en esta Jesús, Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. O sea, ese estudio científico dice, yo sé lo que yo diseñé. Yo diseñé un corazón que tiene un trono. Yo diseñé solo un trono. Así que no se puede servir a dos señores. O sea, no está en el diseño original, y lo comprobó el estudio científico. Pero el Señor nos hizo diseñados para tener un solo Señor y un solo amor. Así que en esto empieza algo que a mí me parece muy interesante, y ya vamos terminando, y es cómo hacer para volver al primer amor, cómo saber si estoy amando algo más que a Dios. Y hermanos, no hay fórmula secreta. La fórmula secreta es levantar un altar verdadero. La fórmula secreta es volver a la intimidad. Es volver a la intimidad, y no basta con el culto, no basta con venir los domingos a adorar a Dios aquí. Es necesario que en nuestras casas estemos en este tiempo preparándonos, porque allá hay señales. Es tiempo de prepararnos, y es intimidad con Dios. Es volver a concentrarnos en los espacios y tiempos de Dios, porque la única forma de que se nos sean revelados cuáles son los altares falsos es cuando uno levanta un altar verdadero. Pero hay algo que a mí me parece es importante, y es que le dicen a uno, o uno dice, pero es que yo no tengo tiempo. Claro, y sí, que hay que hacer altares en la casa, pero es que yo no tengo tiempo. ¿O qué? ¿Tengo que dejar de trabajar? Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza, que no tenemos tiempo. Y es cierto, hay que trabajar, hay que mandar a los chiquillos a la escuela, hay que hacer la comida, hay que hacer un montón de cosas. Pero hermano, lo curioso es que todos pensamos en las horas de trabajo. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Todos tenemos 24. Nadie tiene más y nadie tiene menos. La distribución normal de un día, lo normal es que dormimos 8, trabajamos 8 y nos quedan 8. Y en esas 8 vamos en el bus, el carro, el trabajo, en esas 8 comemos, en esas 8 vemos las noticias, en esas 8 hacemos otras actividades que no son tan prioritarias como el trabajo, ¿cierto? E incluso el dormir. ¿Por qué dormimos 8? 7. ¿Por qué no dejamos una hora al dormir y sacrificar el sueño? Entonces nos quedan 16, pero somos muy vivillos. El Señor nos dice, necesito espacios de intimidad, vamos a buscar más. No tengo tiempo porque yo trabajo. No tengo tiempo porque tengo que mandar a los chiquillos a la escuela, porque tengo esto que hacer. Sí, pero esas son las 8. No nos está mandando a tocar las 8 horas de trabajito. El trabajito es necesario, hay que trabajar para ganar dinero. Esas no las toque. Hay 16 más, porque a nadie le pasa por la cabeza. Ay, es que vieras que no tengo tiempo porque tengo que ver Netflix. No, es que tengo que dormir. Nadie le dice eso. El mismo Satanás le mete a uno. Si no tengo tiempo, tengo que trabajar. Pero ninguno dice, no tengo tiempo, tengo que ver Netflix. No tengo tiempo, tengo que comer. Hermano Juni, si el hermano no come, entonces ya la horita del almuerzo puede dársela a Dios. Entonces sí tenemos tiempo, hermano. Sí tenemos tiempo. Lo que no tenemos es ganas, que es diferente, porque no tenemos primer amor. Pero la única forma de despertar el hambre, hermano, otra cosa que aprendí en estos meses, es que como hay sentidos naturales,
La vista, el gusto, el olfato, el oído, el tacto. Hay sentidos espirituales. Entonces, los sentidos espirituales, si están dormidos, usted los pierde. Entonces, por eso es que no tenemos gusto. No tenemos gusto por la presencia. Y seamos sinceros o no, si no da pereza levantarse a las 4 de la mañana, si no da pereza sacrificar una horita de sueño, si no da perecilla apagar el tele para empezar a buscar de Dios, hermanos, la verdad es que sí, porque no tenemos gusto, porque el gusto está dormido. Cuando tenemos los sentidos del espíritu dormidos, no sentimos placer, no sabe rico, no disfruta la alabanza. Hay gente que está en la alabanza, que está contando los tragos del techo, y como hay gente que uno dice, uy, ese ratito hasta que lo disfruté, es como dulce a mis labios, qué delicia se siente, porque el sentido del gusto está despierto. ¿Y cómo se despierta? En intimidad, porque el espíritu es una persona. Recuerda que lo vimos, el Espíritu Santo es una persona, y una persona que se mantiene activa y despierta come. Cuando yo tengo mi espíritu dormido dentro de mí, y yo lo que hago es que le doy la comida del domingo, entonces agarro una tacita, lo que me dieron el domingo, se lo paso por debajo de la puerta, entonces el espíritu come y está débil todavía, no tiene muchas fuerzas, entonces está dormido, porque recibe muy poco alimento. Pero empiece usted, aunque le cueste, porque da pereza y a veces qué difícil, empiece a decir, voy a partir de hoy a sacar 30 minutos, 20 minutos, 1 hora, lo que yo pueda de mis 16 horas para alimentar el espíritu. Empiece usted a darle carnita y empiece a darle sopita, y ese espíritu empieza a fortalecerse, y entonces ya tiene energía, y entonces ya empieza a manifestarse. Y entonces el espíritu, cuando está activo, empieza a comer y empieza a darle a usted hambre, hermano, un hambre rara me ha dado a mí, que no, yo no tengo ni 10 minutos y voy a leer a qué pasa, y tengo algo, no sé qué es, como que yo digo, la verdad que yo fui dormido y tengo trabajo que hacer, pero vino un ratico, como un hambre, porque el espíritu come. Al que se le da, si usted le da comida, se fortalece, y ya fortalecido empieza a comer. Solo empieza a comer. Ya usted no ocupa hacer mucho, porque el mismo espíritu empieza a tener hambre y se le despierta a usted el gusto, y empieza usted a disfrutarlo. Empieza usted a preferir, en lugar de ver la serie de Netflix, ver una predicación. Empieza usted a sentir gusto, porque el sentido del espíritu se despertó, y empieza, ¿sabe qué? A escuchar, porque se le tapa el oído y los sentidos del espíritu se despiertan, y empieza a ver, hermano, esa visión. Yo a veces digo, qué raro que es tener una visión, porque es como que en la mente tengo algo que no me pertenece y me pasa por la mente imágenes. ¿Qué es eso? Es un ojo abierto, porque el espíritu está despierto, sus sentidos, pero no se van a despertar sin intimidad. Entonces, hermano, el Señor nos manda, es tiempo de prepararnos. Pero la preparación es en santidad, es cosechando aceite, es en intimidad. Así que, hermanos, saquemos 20, 30 minutos, si tenemos. Usted no necesita hacer mucho. A veces con solo pagar todo y guardar silencio basta. A veces hasta con escuchar una alabanza basta. Si usted no sabe cómo introducirse a la intimidad de Dios, es como hablar con alguien. Siéntese a hablar con Dios, a decirle cosas, a tener intimidad, a decir, te amo porque te amo, y ya. Carito, Sí. Dios nos manda a tener sosiego, porque Él dice, estar quietos y saber que yo soy Dios. A veces lo que necesitamos es bajar el ritmo de todo lo que nosotros realizamos, y ese tiempo le llega a todo el mundo, pero no lo aprovecha. Amén. Sí, hermanos, es tiempo de prepararnos. Usted decide si el tiempo, poco o mucho que tenga, lo usa para estar sentado en una silla de playa, en medio de la casi tormenta, viendo o gastando su tiempo. La palabra dice que aprovechen el tiempo porque los días son malos. Entonces, es nuestra decisión que hacemos con nuestro tiempo. Y si es tiempo de intimidad, el Señor nos está mandando a tener tiempo de intimidad. Y ya para ir terminando, porque yo sé que es tarde, pero ¿quién me da 5 minutos? Amén. Tengo como 40 entre todos, entonces sí me alcanza.
Dice, si no, Mateo 6:20, si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Hermanos, un miércoles el Señor me dijo eso, y yo lo medité, y yo fui a buscar lo que ahí dice, y dice que si quien hace tesoros aquí, como les decía ahora, es normal, eso es natural, que aquí robe, hurte, que la polilla o el orín corrompan. Y si nuestros tesoros están aquí, ahí está nuestro corazón. Y adivinen entonces qué, si mi tesoro fue corrompido, mi corazón también. Si mi tesoro fue robado, mi corazón también. Porque donde mi tesoro está mi corazón. Amén. Hermanos, y de todo esto, eso está hecho en el Sermón del Monte. Que hermanos, si usted no lee la Biblia porque no la entiende, hay gente que dice que yo no entiendo la palabra, yo la leo y no entiendo nada. Empiece porque igual hay versiones, la versión nueva está escrita de manera distinta. Pero si usted no sabe qué leer, hermano, lea el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es muy lindo, son puras historias. Es Jesús dando parábolas, historias, hasta un niño, como mi hija Sofía de 3 años, puede entenderlo porque son historias. Jesús era el mejor comunicador de la historia. Él comunicaba súper bonito. Entonces lea el Nuevo Testamento y le hace el Sermón del Monte. Hermano, Jesús se paró en un monte y dio un sermón que es un tesoro. Entonces, no se lo lea una vez, léaselo por lo menos una vez por mes. El Sermón del Monte hay que leérselo por lo menos una vez por mes. Si usted no sabe qué leer, lea el Sermón del Monte. En este sermón hay un dato que es una joya, y es ese pedacito donde dice lo de donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Y sabe por qué, hermano? Ya para terminar, en serio. Y es porque eso nos hace irreprensibles. ¿Qué es ser irreprensible? Es ser, no poder ser prendido, reprendido, tomado, atado. Soy irreprensible. Y en ese pedacito del Sermón del Monte está el secreto para ser irreprensible. ¿Sabe por qué? Porque si usted no tiene su corazón en ningún tesoro de la tierra, no hay nada que lo haga ser tomado y atado. Ya lo voy a explicar con Job. ¿Qué pasó con Job, hermano? Usted y yo conocemos la historia de Job, ¿verdad? Job era un hombre irreprensible. ¿Y sabe por qué? Porque a él se le fue tocado todo, hermano. A él se le fue tocado todo, lo más valioso. ¿Y cómo respondía Job? Vamos a ver cómo respondía Job. Cuando Job, le voy a enseñar solo 2 respuestas que decía Job. En Job 1:20 al 22, se lo leo si quiere para ir más rápido. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Pero antes de todo esto, si usted lo lee, él está contando todas sus calamidades. No está contando, se la están contando. Está viniendo gente a decir, ay Job, que es que hubo como un terremoto y le cayó la casa encima a sus hijos y los mató. Ay Job, vinieron unos hombres y mataron los camellos. Ay Job, sus criados cayeron por un no sé qué. Ay Job, se le derrumbó todo. Y él escuchando todo eso, dice esto. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué hombre irreprensible, hermano. Le voy a dar otra cosa que ya le voy a explicar. ¿Qué dijo Job? En 19, 26, 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermano, él estaba triste y dolido,
pero él dice, yo sé que mi Redentor vive, y yo tengo los ojos puestos en que lo voy a ver, porque él tenía los ojos puestos en la venida. Igual Cristo no había venido por primera vez, pero él sabía que él vería a Dios en la eternidad. Y sabe entonces por qué es irreprensible, hermano, porque su corazón se mantuvo intacto, porque ninguna de esas cosas eran tesoros para Job. Amén. Ninguno de esas cosas eran tesoros para Job. Y uno dice, pero eran sus. Job era un hombre rico, hermano. Si fuera el tiempo de ahora, sería como un Mark Zuckerberg o algún hombre de poder. Él era un hombre de mucho dinero, tenía mucho. Pero su corazón no estaba ahí, porque él no consideraba nada de esos tesoros. Entonces, cuando el orín corrompió, cuando el ladrón robó, no pudieron tocar su corazón. ¿Por qué su corazón no estaba ahí? Porque nada de eso eran sus tesoros. Hermanos, entonces ni Satanás pudo desviar el corazón de Job. Pero vea qué secreto más lindo. ¿Y sabe por qué? Porque esos no eran tesoros. Entonces, si se les eran quitados, dice, su corazón desfallecía, o sea, él tenía dolor, pero no movían su pasión por Dios. Sí, amén. Entonces, ¿qué es ser irreprensible? ¿Por qué Job era irreprensible? Porque no podía ser prendido. Satanás decía, le dijo a Dios, pero tóquele cosas. Y él siguió amando a Dios, siguió diciendo, desnudo vine, desnudo me voy. O sea, Dios, Jehová quedó todo, Jehová Dios. Yo adoro a Dios. No pudo Satanás tocar a Job, porque sus tesoros no eran de esta tierra. Y lo único que Satanás puede tocar es lo de esta tierra. Ni su salud era su tesoro, porque dice que tuvo una enfermedad en la piel. Entonces, hermano, yo digo, este hombre era irreprensible, no podía ser prendido, porque no tenía de dónde ser prendido, porque ninguno de esas cosas eran sus tesoros, porque él sabía que su tesoro era ver a Cristo, su tesoro era ver a Dios, su tesoro estaba en el cielo y nadie lo podía tocar. Entonces llegó un momento, hermanos, en la vida de Job donde se le ha devuelto todo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ni el mismo Satanás, y dele todo, déselo, porque Job con plata o sin plata le ama, porque Job sin camello o con camello le ama. Entonces déselo, hermanos. Si a mí el Señor me decía, y lo digo con temor de Dios, me decía esto, que Él conoce nuestros corazones y que hay capaz cosas que hemos pedido y no han sido dadas, porque el Señor sabe que las convertiremos en tesoros, y donde está el tesoro está el corazón. Así es. Hermano, muchas veces yo oro y oro y oro por prosperidad económica, y la prosperidad económica no llega a mi vida, porque el Señor sabe que el día que yo tenga prosperidad económica la convertiré en mi tesoro, y donde está mi tesoro está mi corazón. Y entonces, ¿usted quiere el secreto de Job? No haga de nada de la tierra su tesoro. Así es. Y va a llegar un día en donde le amemos como Job, y el Señor dice, a esa dele plata, porque esa con plata y sin plata me ama. A ese restaure el matrimonio, porque él con el matrimonio restaurado o no me ama a mí por lo que soy. A ese devuélvale la salud, porque él con salud y sin salud me ama. Amén. Eso es ser irreprensible. Eso es ser irreprensible como Job. Y eso es lo que el Señor me decía. Voy a terminar con esto, de verdad. Y es que yo escuché una vez en una prédica algo que me quedó marcado y quiero compartirlo hoy. Y es, hermano, en Argentina hay unos perros que se llaman los perros dogo. Este perro dogo es un perro de pelea. Entonces los mandan a pelear y los dueños de estos perros les mutilan. Y entonces les cortan sus orejas y quedan solo con el hueco. Les cortan lo que les sobra de los labios, quedan con los dientes pegados. Les cortan el rabito. ¿Y usted sabe para qué es, hermano? Para que cuando estén en la batalla el otro perro no tenga de dónde tomarlo. Si tiene oreja, lo jala de la oreja. Si tiene, lo jala de aquí. Entonces le cortan todo, lo mutilan de manera que ese perro en la batalla no tenga de dónde ser tomado. Es terrible la historia, ¿verdad? No es muy bonita.
Pero hermano, esos perros son irreprensibles, porque no pueden ser prendidos por otro perro. Hermanos, si nosotros, como Job, si queremos vivir una vida en la que Dios sea nuestra prioridad, tenemos que hacer similar a los perros dogos. Si no lo hacemos nosotros, muchas veces lo hace Dios. Tengo que quitar las orejas de donde puede Satanás ser prendido, de donde yo puedo ser prendido. Si esta área en mi vida está haciendo algo por donde Satanás me puede tomar, yo tengo que identificarla y quitarla. Hermano, hay una palabra muy dura que dice que si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor entrar sin una mano al reino de los cielos que entero al infierno, hermano. Como estos perros dogos, el secreto de ser irreprensible es quitar cualquier parte de donde Satanás me puede tomar. Entonces es tiempo, hermano, de quitar de nuestra vida los altares falsos, de quitar de nuestra vida lo que está haciendo o puede ser que Satanás me va a atrapar por ahí. Es tiempo de cortarlo. Y si no, hermanos, el Señor a veces hace como esos dueños. El Señor dice, a usted lo voy a mandar a la batalla, con esas orejas lo agarro por las orejas, así que voy a tener que quitarte las orejas, para que Satanás no pueda tomarte de ahí. Y a veces nosotros sentimos que es un Dios malo, que está tratando de menguarme, que está tratando de mutilarme, y es un Dios que está tratando de protegerme, es un Dios que está tratando de proteger mi corazón, porque lo único que importa es mi corazón. Porque no importa mi finanzas, ni mi cuerpo, ni mi vida, ni lo de aquí. Lo que importa es mi corazón. Entonces el mismo Dios ha quitado de mí las orejas para protegerme, para proteger mi corazón. Hermano, este es el tiempo de que entremos en intimidad, que se nos sean revelados los altares falsos. ¿Por dónde puedo ser prendido? ¿Por dónde Satanás podría tomarme y yo perder mi corazón? Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo de prepararse en santidad. Este es el tiempo de cortar las cosas que nos están quitando el tiempo. Hermano, ¿sabe una cosa? El Señor ya perdí la cuenta, pero voy por no sé qué día. El Señor me puso a hacer un ayuno de 40 días. Y al principio yo pensaba que era un ayuno de no comer, ¿verdad? También me puse a hacer un ayuno de redes sociales. Hermano, me puse a hacer un ayuno de redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque yo me veía que cada vez que yo tenía un espacio a las redes sociales, pero en las redes sociales yo no hacía nada malo. Hermano, en las redes sociales yo lo que sigo es a mi familia, a mis amigos. En las redes sociales yo estudio de marketing porque en eso trabajo. En las redes sociales yo estudio de cosas de maternidad porque soy mamá. No era nada malo. Pero el Señor empezó a revelar en mí: cuidado, perro dogo. Las redes sociales, ese tiempo puede ser una parte por donde puedo ser prendida. Puede ser una parte para distraerme. Y hermanos, el Señor me puso a ayunar redes sociales. Es muy raro, ¿verdad? Pero me puso a ayunar redes sociales, porque eso, como el perro dogo, puede ser una puerta de donde puedo ser prendida. Así que yo, antes de ser prendida, si es necesario mutilar esa parte, la mutilo. Amén. Amén. Ese es el mensaje, hermano, que el Señor tenía para nosotros. Y lo único que yo de verdad quiero pedirles en el Espíritu es, hermanos, volvamos a la intimidad. Volvamos a la intimidad. Voy a leerles un último pasaje sobre bueno, ahorita no veo que no lo traje, pero lo que quiero recordar es el pasaje en el que David dice que día y noche Él quiere estar. Dice una cosa en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté todos los días de mi vida. ¿Saben, verdad? Gloria a Dios, no lo sabemos. Amén. Una cosa he demandado, esta buscaré, porque se busca, hermano, no solo se pide, no, se busca. Que esté yo en la casa. Hermano, no dice a veces ni el domingo, dice todos los días. Amén.
Hermanos, sí tenemos 20 minutos al día. Sí tenemos. Para meditar en la palabra. Sí tenemos. A Josué se le dice, esfuerzo, dice valiente y todo eso. Pero hay una parte donde le dice, medita día y noche. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. Ahí no dice que a veces, ahí no dice que de a poco ni que los domingos, ahí dice día y noche. Eso sabe de qué habla, de costumbre. Eso habla de rutina y eso habla de costumbre. La palabra tiene que ser todos los días y día y noche. La intimidad es todos los días y día y noche. Yo sé que no nos vamos a hacer monjes, hermanos, y vamos a vivir y no vamos a trabajar ni nada. Pero de las otras 16 horas, ¿saben qué he tenido que hacer yo a veces? Acostarme una hora más tarde porque en el día no pude. Entonces sacrifico mi sueño y doy mi deseo de dormir a cambio de presencia de Dios. Amén. Porque es necesario el sacrificio. Y cuando uno ama, a uno no le duele dar esto. Y no es cierto, los que tenemos hijos, está comiéndose usted un pedacito de queque bien rico. Y viene el chiquito, mami, ¿me regalan? Y uno, sí, mi amor, tengo. ¿Y usted no quiere? No, mi amor, tranquilo, yo no quiero. Y usted sí quiere, estaba bien rico y usted lo estaba disfrutando. Pero es con tanto amor se da que el sacrificio deja de ser sacrificio. ¿Cierto o no? Servimos los almuerzos y le damos el bistec al esposo, el más grande y todo. Y a veces uno se deja el que tiene el pellejillo ahí, el que es una chaquetilla, y uno se lo echa el platico. Porque uno por amor a ellos le da la mejor parte. Porque cuando uno ama, uno da lo mejor. Y sabe que eso no se convierte en dolor. Eso no se convierte en sacrificio. Eso es amor, amor. Y cuando usted dice, no me dio tiempo hoy, es hora de ir a dormir, pero voy a pagar todo y voy a una hora de mi sueño, porque qué rico dormir, una hora de mi sueño se la voy a dar a Dios. Usted lo hace con amor. Porque cuando usted ama, como ese pedacito de queque, se lo da a usted a su hijo. Y el Señor le dice, ¿tenía sueño? Sí, sí tenía sueño, Señor, pero te voy a regalar una hora de mi sueño. Entonces, hermanos, es tiempo de entrar a prepararnos porque los días son malos y porque vienen tiempos diferentes. Y así que ese es el mensaje, hermanos, que Dios nos bendiga. Les bendiga.